Ya estamos Ya. grabando. Ujú. Listo. Listo. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes a los participantes, a los expositores que han asistido el día de hoy. Bienvenidos. Esta es nuestra mesa redonda y hoy empezamos el primer día, el día 1 de la Semana Climática, que es Pueblos Indígenas y Biodiversidad. Entonces, esta mesa redonda básicamente se llamaba Conservación de los Pueblos Indígenas y Biodiversidad con Green Dreams, y nosotros somos Grecia, que presenta, y Álvaro, que es mi compañero que me está también dirigiendo esta mesa redonda, miembros de este equipo, ¿no? Green Dreams es una ONG peruana que promueve la educación de los objetivos de desarrollo sostenible, y hoy tenemos el placer de tener tanto a Elizabeth Luque y representantes representantes de la organización Achipuy, representando también la postura de una ONG de nuestra Amazonía peruana. Asimismo tenemos a Karen Abregu, que es abogada y gestora de leyes. También tenemos a Katia Duarte, que es profesional en comunicaciones y periodismo, y Elvira Rojas, joven activista climática y miembro también activa de Greenpeace. Bueno, en esta ocasión vamos a desarrollar esta mesa redonda y se va a estructurar de la siguiente manera, ¿no? Va a constar en 3 partes. Básicamente va a haber 3 rondas. La primera ronda se va a dar en referencia al tema de biodiversidad y vamos a desarrollar preguntas para cada expositor y cada ponente, ¿no? Esas preguntas van a ser respondidas por el lapso de 5 minutos, nada más de 5 minutos. Cada uno va a tener un tiempo de 5 minutos. Asimismo, en la siguiente ronda, en la ronda 2, van a tener el mismo tiempo en la misma dinámica. Se le va a hacer una pregunta a cada expositor y va a tener un lapso de 5 minutos. Y en la tercera ronda va a haber una pregunta general que van a responder todas por igual, y también va a tener un tiempo de 5 minutos, ¿no? Y para la parte final ya vamos a estar absolviendo algunas preguntas que tienen los participantes, los que están asistiendo al evento, para que pueda ser absuelta por todas y todos, ¿no? Bueno, le doy el paso a Álvaro. Claro, muchas gracias, Grecia. Bueno, me presento, soy Álvaro Benavente, comunicador ambiental, un joven apasionado por la comunicación ambiental y también por defender al planeta contra el cambio climático y encontrar las mejores formas de, pues, arreglar todo este problema que nosotros mismos hemos causado, pero nosotros mismos vamos a arreglar. Entonces, bueno, les invito a todos que puedan comentar en el chat de qué parte vienen, cuántos años tienen, a qué se dedican, ¿no? Que se vayan presentando en el chat. Por favor, demuestren que están aquí, ¿no? Con su actividad, con su presencia. Y bueno, antes de empezar, de nuevo agradecer a todos los que están aquí, a los invitados, a los ponentes, a los que van a estar parte de la mesa redonda, ¿no? Y bueno, la primera ronda, ¿no? De preguntas que va a constar básicamente de biodiversidad, ¿no? Y también de comunidades indígenas. Yo quería preguntarle a Elizabeth Luque, ¿no? ¿Cuál es el papel fundamental de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad y cómo nosotros podemos asegurar que sus conocimientos tradicionales y prácticas sean respetadas y preservadas en la gestión de los recursos naturales? ¿Me confirma si se escuchó la pregunta o si deseas que lo diga de nuevo? No hay problema. Muy buenas tardes a todos, Álvaro, buenas tardes y a todos los presentes. Mi nombre es Elizabeth Luque, represento a la ONG peruana Ticuy Perú. Trabajamos en conservación de recursos con la lucha contra el cambio climático, y también trabajamos con pueblos originarios en la Amazonía, en la Selva Central, cuyas hermanas ya ellas también están presentes hoy, nuestra hermana Medali y nuestra hermana Cel. Así que para responder en forma breve, solamente quisiera decirles: los pueblos originarios ancestralmente son pueblos que han vivido en relación directa con la naturaleza. Por ende, son pueblos que conservan ancestralmente su forma de vida, su cosmovisión está basada y ligada a la naturaleza. Y el fundamento esencial para que ellos puedan seguir preservando y para que ellos puedan seguir conservando
es que ellos puedan ser respetados en toda su amplitud, en sus derechos fundamentales, en sus derechos territoriales, en su derecho de consulta y en la seguridad que se le brinde a ellos. Todos los recursos que se tienen en la Amazonía, el 33% de la Amazonía peruana está en un estado primigenio, quiere decir que es primario. De este 33%, el 20% aproximadamente corresponde a pueblos originarios que han conservado. Entonces, en este sentido, es muy importante el rol que juegan los pueblos originarios. Ellos son los que han cuidado, los guardianes esenciales de los bosques, de la selva, de la Amazonía. Y por esto es importante su cuidado y su conservación. Esencialmente, en este sentido también es bueno remarcar que por lo tanto los pueblos originarios deberían de ser respetados y cuidados en toda su esencia y en toda su amplitud. En este sentido, necesitamos como organizaciones aportar para que esto pueda permanecer en este sentido. No sé si me queda alguna parte de pregunta sin responder, Álvaro. Genial, Elizabeth, una muy buena respuesta. Genial, la verdad que es totalmente cierto que las comunidades indígenas son los protectores de estos espacios desde hace mucho tiempo y por eso mismo hay que respetarlos y promover su conservación. Bueno, genial, Elizabeth. Claro, van a haber más preguntas. Ahora vamos a proseguir con otra pregunta para las lideresas Yanesha, ¿no? Nos encantaría preguntarles algo para que ellas dos puedan responder. Recuerden que todos tenemos 5 minutos para poder responder. ¿Ok? Considerando que los pueblos indígenas a menudo son los más afectados por los impactos del cambio climático, ¿cómo pueden los gobiernos y las organizaciones internacionales trabajar de manera más efectiva en colaboración con estas comunidades, claro, para desarrollar estrategias de adaptación y mitigación que respeten sus derechos y conocimientos y tradiciones? ¿Prefieres que te responda yo o ellas? O Sí, inicio la respuesta. esta pregunta está dirigida para las dos lideresas Yanesha, ¿no? Nos encantaría escucharlas. Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Medali Rufner, soy de la comunidad nativa de Alto Purús, comunidad Yanesha, soy artesana y debido a su pregunta, mi idea sería, mi pensamiento sería de que las organizaciones eh, de otros países, incluso de mismo nuestro Perú, nos apoyen, nos ayuden a la conservación, ¿no? Buscar estrategias de que también conservemos, de que ellos también hayan herramientas materiales que puedan apoyar a los pueblos indígenas, a los territorios, la conservación de territorios. Inclusive yo digo, ¿no? La ONG trabaja con mi comunidad, ha ingresado en mi comunidad primero. Deberían haber más ONGs así que puedan trabajar en lo que realmente lo estamos perdiendo, ¿no? Hay empresas transnacionales que nos causan mucho daño, que las petroleras, las minerías ilegales, todos ellos contribuyen a la contaminación y a la pérdida de nuestros bosques, nuestras aguas y de ende, ¿no? También como pueblos indígenas vamos perdiendo. Entonces, nosotros pedimos a las autoridades, el de arriba, a los gobernantes, de que realmente puedan apoyar, ayudar, a considerar, a ver de qué manera podemos seguir cuidando, de que ellos ya no, no hagan de que realmente nosotros desaparezcamos la naturaleza, ¿no? Porque el que vive en la ciudad, poco nada a veces le importa de la conservación, ¿no? Entonces nosotros que vivimos en ella,
lo vivimos en carne propia, en nuestros bosques cosechamos, ahí es nuestra clínica, de ahí sacamos nuestra medicina, nuestros instrumentos, nuestra alimentación, nuestra forma de vivir, nuestra cosmovisión. Nosotros queremos seguir permaneciendo y también dejando de generación en generación nuestros hijos, nuestros nietos, que tengan su bosque, que vivan en ella, que disfruten, que realmente no se vean desplazados, no se vean en algún momento ya no hay, ya no existe, de que realmente podamos perder lo que nuestros antepasados nos han dejado, ¿no? Entonces, eso es nuestra lucha desde siempre y ahora siempre vamos diciendo de que nosotros somos los guardianes de nuestra naturaleza, conservamos, preservamos todo lo que nos rodea, ¿no? Nuestra identidad cultural y eso es nuestro decir de siempre, ¿no? Entonces nosotros eh, pedimos, realmente queremos de todo corazón que realmente haya más ONGs como Atico y Perú que contribuya a lo que nosotros buscamos, a lo que nosotros queramos eh, seguir existiendo a través de los años. No sé si estará bien, alguna cosa más que pueda aportar. Aquí mi hermana también está presente, Celi. Buenas Claro, si tardes. desea puede hablar, hay 1 minuto y medio más. Ujú. Buenas tardes, mi nombre es Seri Machari Vicente, también soy de la comunidad de Altipurús y también colaboradora de la ONG Atico y trabajamos con las comunidades aledañas. Y como dijo acá mi compañera, es cierto, ¿no? Los gobiernos no se preocupan. Nosotros lo que queremos es que los gobernantes, las ONGs extranjeras o también de acá de nuestro Perú, puedan colaborarnos en fortalecer, dar valor a la cultura y dar valor también a nuestros saberes ancestrales, porque nosotros vivimos en el bosque, somos del bosque. Nosotros como pueblos originarios, sin bosque no hay pueblos originarios. Y los los bosques también no existirían si no hay pueblos originarios. Entonces, estamos en esta lucha para poder conservar nuestro medio ambiente, para poder conservar lo que tenemos en ello. Están nuestros árboles, está en lo más importante que es el fuente de vida, que es el agua. Si ya no hay bosque, ya no hay naturaleza, no hay agua y no hay vida. Entonces es preocupante esta situación. Entonces quisiéramos que tomen conciencia y poder ayudar y poder apoyar y fortalecer a las comunidades, a los pueblos originarios, que somos nosotros, los guardianes del bosque. Gracias. Gracias. Increíble. Muy bien, de verdad que lo vuelvo a repetir, es todo un placer tenerlas a ustedes aquí, es un placer intelectual y emocional poder escucharlas, es increíble, ¿no? Creo que nos quedamos con que ustedes son los que dan los saberes ancestrales, ¿no? Es como una codependencia entre los bosques y ustedes, ¿no? Sin bosques no hay pueblos originarios y sin los pueblos originarios tampoco hay bosques porque son los protectores. Y es muy importante preservar su conservación y que los gobiernos no obstaculicen ello, sino que sean los que contribuyan a que esto también se preserve, ¿no? Genial. Álvaro, Bueno, sí, podría contribuir diciendo que como organización o como Estado, el Estado tiene la obligación de darle seguridad territorial, respetar el límite de sus territorios, respetar a nivel de no entregar concesiones de hidrocarburos, de gas, de minas sobre territorio comunal. Es lamentable, pero si siguen entregándose este tipo de concesiones, los pueblos originarios van a desaparecer. La industrialización, la transformación de este tipo de circunstancia van a generar la desaparición total de los pueblos originarios. Es esencial que se evite la parcelación, la venta, la transgresión de los pueblos, que se respete la cultura, no solo eso, sino el derecho
a la consulta previa. Es un derecho que en el Perú está muy vigente, pero es letra muerta. La mayoría de las leyes son letra muerta. Si no tuviéramos leyes internacionales, seguramente muchos pueblos originarios ya habrían desaparecido. Ellos son fuente no solo de vida para ellos, sino también para todo el planeta. Eso todos lo conocemos. En el mundo en el que vivimos, las afectaciones del cambio climático, necesitamos que ellos sigan conservando. Necesitamos a nivel del planeta, de nuestro único hogar común, la Tierra, necesitamos que los pueblos originarios sigan conservando la biodiversidad. Muchas especies están en extinción, tanto en flora y en fauna silvestre. Por lo tanto, es necesario que a nivel global podamos tener incidencia para este aspecto. Claro que sí, Elizabeth, muy cierto. No solamente debe ser un deseo el hecho de preservar los pueblos indígenas y originarios, sino debe ser un deber social en común de todos y de los gobiernos, por supuesto que sí. Bueno, ahora vamos a continuar con las demás preguntas. Antes de seguir con las preguntas, quiero indicarles, miren que aquí en la esquina de mi pantalla va a haber un conteo. ¿Ok? Yo voy a fijar la cámara junto con la mía o con la persona que esté haciendo la pregunta y el ponente que va a responderla y van a poder tener aquí el conteo, ¿no? Y aquí más o menos se van a guiar y van a calcular el tiempo. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth y compañía, de verdad. Fue un placer escucharlas, pero vamos a seguir haciéndoles preguntas, así que todavía estén atentas. Un momento. Voy a fijar a la siguiente persona que va a responder. De casualidad, ¿se encuentra Karen? Karen. Bueno, parece que Karen por el momento ahora no está, pero vamos a continuar con las preguntas. La siguiente pregunta es para Katia. Sí, Grecia. Acá estoy, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas con Sí, todos. buenas tardes, Katia. Mira, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos asegurar que la educación y la concienciación sobre la importancia de la biodiversidad y la preservación de las culturas indígenas sean parte integral del currículo escolar y de las políticas gubernamentales para inspirar a las generaciones futuras a tomar medidas en favor de la conservación y el respeto hacia estos aspectos críticos de nuestro mundo? Gracias por la pregunta. Buenas tardes con todas, con todos. Ha sido muy bonito poder escuchar justo a Elizabeth y a las compañeras el mensaje vinculado a la naturaleza desde una voz tan valiosa y respetada. Bárbara Beltrán, también gracias por la invitación, y Álvaro también, a quien conozco hace ya algunos años atrás, y qué lindo poder estar en este espacio de, justamente respondiendo a la pregunta de Grecia, es compartir la información que tenemos. Y creo que es un trabajo de hormiga en el que están muchos actores involucrados. Evidentemente es importante el Estado, que el Estado baje ese mensaje al sector educativo. Sin embargo, no tenemos que pensar que solo el Estado lo puede hacer. Está la sociedad civil, estamos nosotros. Justo comentaba Elizabeth la importancia de las ONGs. Es necesario que el mensaje de alguna manera pueda llegar desde distintos espacios, el sector empresarial, el mundo académico. Entonces, básicamente lo que yo recomendaría, respondiendo a tu pregunta, es el poder siempre dar los ejemplos desde nuestras acciones, ¿no? Es poder transmitir el caminar lo que decimos, como lo decimos en las comunicaciones, ser muy cuidadosos en que nuestros pasos sean ejemplo de esos niños en el futuro. Pero si esos niños no conocen lo que está sucediendo, por ejemplo, actualmente en la Amazonía, va a ser muy difícil que ellos lo puedan proteger, cuidar, luchar por su conservación. Entonces, sí dependerá de nosotros fomentar, desde un ejemplo tan sencillo. Vemos que hay una obra de teatro hermosa que se está dando este fin de semana y los siguientes en la Biblioteca Nacional, en la Sala Mario Vargas Llosa de Gloria María Solari, vinculada a la Amazonía, promoverla, contarla, empujarla, acercar estos pequeños temas que lamentablemente del espacio donde yo vengo y donde he trabajado es la prensa. Muchas veces no hay interés, no porque los periodistas
siempre estén ocupados, corriendo, sino que hay tantas noticias y vivimos en un país donde hay lamentablemente, nuevamente, muchas noticias que de alguna manera van a cubrir esa necesidad, se desvanece la noticia de la conservación y no podemos escuchar lo que nos ha contado hoy día Elizabeth de lo que realmente sucede en zonas que son lejanas, con difícil acceso, en el que no siempre hay internet, en el que no podemos estar comunicando las urgencias, ¿no? Y muchas veces nos quedamos simplemente en los temas importantes sin cubrir lo urgente, porque queremos correr y poder ayudar. Lo que tenemos que hacer es conscientes que no tenemos mucho tiempo, que no somos pocos. Miren, ahorita estamos aquí conversando del tema y eso significa que si nuestra voz la están en este momento escuchando más personas, eso se va a replicar. Entonces hay que pensar en positivo, sí con un gran paraguas, que no tenemos mucho tiempo. Lo que ha sucedido este año, realmente todos lo hemos vivido en el espacio donde estemos. Los fenómenos climáticos, como los llaman, que están vinculados evidentemente al cambio climático, van a ser cada vez más frecuentes, más intensos, menos previsibles. ¿Y quiénes van a ser los más afectados? Como también lo sabemos, las personas más vulnerables. Y nosotros en Perú estamos ubicados en un espacio maravilloso, que somos, como siempre lo digo, somos dueños de gran parte del futuro y Elizabeth no nos va a dejar mentir, pero hay que comunicarlo, hay que contarlo, porque estamos, de alguna manera, somos dueños de gran parte del futuro. Somos un país que captura metano, que captura dióxido de carbono, ¿no? Y no solamente que con la Amazonía, tenemos un océano Pacífico maravilloso que también cumple esa función. Entonces, como para dejar en este último minutito que me queda, hay que reconocer que los jóvenes no necesariamente van a tener acceso a esta información, pero sí decirles siempre que los pueblos indígenas y el cambio climático de alguna manera están muy juntos, ¿no? Y es a través de los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios que nosotros vamos a poder poner en práctica un uso sostenible de nuestros propios recursos naturales en un contexto de crisis climática. Y eso la única manera va a ser conservándolos, respetándolos, apoyándolos, mostrando lo que se necesita, poniendo lo urgente donde ustedes nos lo digan, ¿no? Y siempre, como nuevamente lo digo, mirando al Perú como un país que tiene una gran oportunidad y que depende de todos nosotros poder contar lo que se tiene que decir. Entonces es una tarea de todos y como siempre digo, juntos es posible. Muchas gracias, Katia. Muy interesante lo que mencionas. Sí, es importante crear estos espacios de diálogo para poder visibilizar mucho más esta problemática, ¿no? Y más aún con lideresas como nos acompañan hoy para contar desde su propia experiencia, desde su historia de vida, todo lo que está suscitando en diversos espacios de Perú, ¿no? Puede ser esa comunidad, hay muchísimas más comunidades amazónicas, hay muchísimas comunidades de los Andes que necesitan visibilizarse esta problemática que está encausada por este fenómeno mundial de crisis climática y que aunque en otros países quieran negar este hecho, las personas más vulnerables son quienes las afrontan y quienes en realidad son las más perjudicadas. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con Zakira Rojas. Buenas tardes. Hola. Mira, la siguiente pregunta es para ti. Como joven activista, ¿cuál crees que son las formas más efectivas para involucrar a tu generación en la protección de la biodiversidad y el apoyo a las comunidades indígenas? ¿Qué consejos tienes para aquellos de nosotros que queremos contribuir a esta causa de manera significativa? Sí, bueno, sin duda alguna creo que el activismo juvenil es un fenómeno que en esta última década ha moldeado muchos paradigmas y ha de alguna u otra manera puesto a la juventud en el foco de los medios, de la prensa, de los grandes gobernantes y es algo muy importante porque verdaderamente no somos el futuro, somos el presente. Somos un agente vivo que está ejerciendo cambios muy importantes, no solo a nivel social, sino a nivel político, que es esa incidencia política la cual logra cambios sistemáticos y que ayuda mucho a contribuir a mitigar y adaptarnos a la crisis climática. Principalmente creo que las redes sociales han sido ese gran foco y ese gran mecanismo para poder expandir nuestro mensaje
y la cual muchos jóvenes utilizan en la actualidad. Verdaderamente las redes sociales te hacen conectar con personas de distintas partes del mundo, con distintas ideas, distintas religiones, de distintas razas, y poder cooperar por un fin común, que es ayudar a mitigar este cambio climático, esta problemática tan importante, esta triple crisis climática que estamos viendo en la actualidad. También el poder cooperar con las localidades, con las comunidades. Desde esa primera parte que puede parecer muy micro, pero que genera cambios sistemáticos muy importantes, ya cuando lo vemos desde un trasfondo, un panorama mucho más amplio, es muy importante. Las localidades, poder ejercer diálogos desde las familias, los amigos, los vecinos, es algo que ayuda a expandir el mensaje, es algo que ayuda a visibilizar la problemática y a ponerle un foco central, que es lo que tenemos que hacer. Estamos en una cuenta regresiva del cambio climático. Estamos literalmente en un vilo que no podemos sobrepasar ese 1.5 grados que es tan importante no traspasar, y que tristemente las estadísticas nos dicen que por más políticas, más mecanismos vamos a traspasar. Vamos a llegar en unos 20 a 50 años a traspasar a 2 grados, 2.5, pero al mismo tiempo hay adaptación, también tienen que haber otras estrategias al mismo tiempo para mitigar los efectos, para que las comunidades más afectadas, que somos el sur global, no se vean tan permeadas por esta problemática y que tengan las ayudas necesarias por parte de los gobiernos y las entidades estatales pertinentes. Al mismo tiempo, siento que el impacto de los pueblos originarios son muy importantes. Ellos son guardianes de nuestras selvas, de nuestros bosques, de esos pulmones del mundo tan importantes. Creo que hay que darles una visibilidad, y creo que esa cooperación entre la juventud y las comunidades originarias es muy importante, y son diálogos que se están dando. Cada vez creo que esos interlazos ayudan a ejercer más presión en los gobiernos, a promulgar ese mensaje, a expandirlo a nivel mundial. Y pues claramente, para muestra un botón, en estas últimas semanas que se llevó al acuerdo de Yasuní, los jóvenes también tratamos de crear incidencia en que los ecuatorianos votaran para proteger una de las reservas naturales más importantes a nivel mundial, y creo que se logró un gran impacto y que es literalmente un hito para que más gobiernos, para que más generaciones, y para prestarles importancia a los pueblos indígenas, para que de esta manera podamos empoderar a toda una generación, no solo a los jóvenes, ¿no? Creo que es una cadena conjunta, creo que hay muchos sectores de la población que pueden aportar, y es así donde empezamos a lograr cambios sistemáticos. Entonces creo que es una estrategia en conjunto, que son no solo de la mano con los jóvenes, sino también de las comunidades originarias, del sector civil en general, de los gobiernos, de las grandes empresas, porque no hay que olvidarnos que ellos son los grandes emisores a nivel mundial. Entonces siento que es una tarea que hay que ir en conjunto, pero al mismo tiempo el poder presionar esas minorías, esos grupos élites, para que también al mismo tiempo ejerzan presión y que puedan hacer cambios sistemáticos en esas conductas tan nocivas que hemos tenido frente al medio ambiente. Entonces creo que es un trabajo, una cooperación, y que creo que, como decía Katia, creo que unidos hacemos la fuerza y podemos lograr cambios muy significativos para el medio ambiente. Genial, Zaira. De verdad que una participación muy importante. Antes de dar bueno, la conclusión de tu participación, voy a hacer también un síntesis de lo que fue esta primera ronda, ¿no? Pasando desde lo importante que es el rol de los pueblos originarios, porque ellos son los protectores, como hemos repetido bastante, porque es cierto, y es importante repetir lo que es verdad, para remarcarlo y para que quede impregnado en nosotros mismos, ¿no? Y pedimos a los gobernantes que no obstaculicen, sino contribuyan a preservar ese valor de los saberes ancestrales que justamente nos brindan estos pueblos originarios. Porque recordemos que sin bosques no hay pueblos originarios, como decían las lideresas, porque hay una codependencia. Y sin los pueblos originarios tampoco hay bosques. Recordemos quiénes son los que día a día luchan, quienes han dado prácticamente su vida para que estos espacios naturales y estos ecosistemas se preserven, ¿no? También lo que nos decía Katia, por ejemplo, ¿no? Que el Estado baje ese mensaje que es importante al sector educativo, y no solo al educativo, sino también al empresarial, que son quienes influyen de manera física en estos espacios, ¿no? Y cómo son la importancia de las ONG, ¿no? Y también siempre dar el ejemplo desde las acciones, como decía Katia, que es muy importante, ¿no? Luego Zaira nos cuenta la importancia de las redes sociales, ¿no? Creo que muchos de nosotros estamos aquí gracias a las redes sociales también, porque hemos visto un anuncio, hemos visto una historia de un amigo, ¿no?
Quizás yo, por ejemplo, soy voluntario en Green Dreams gracias a un aviso de las redes sociales. Entonces las redes sociales pueden contribuir a esto, ¿no? A poder comunicarnos. Estamos en la era de la comunicación intercultural, ¿no? Si bien aquí bastante somos de un mismo país que es Perú, hay subculturas, ¿no? Estamos hablando con la comunidad llaneya, con distintas provincias. Entonces esto hace que podamos comunicarnos entre nosotros, conocer nuestros problemas, conocer nuestras soluciones también, ¿no? Y conectar con distintas personas de todo el mundo y de un mismo país, como decía Sahira, ¿no? Entonces, bueno, eso fue la primera ronda. Vamos a continuar con la siguiente, con la segunda ronda, ¿no? Quería preguntar si ya se encuentra Karen Abreu en la sala. Sí, acá estamos. A ver. Ya, genial, Karen, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Voy a, Bueno, añadir- voy sí, a... sí, con algunos cambios inopinados en un vuelo, pero ok, acá estamos para cumplir con la gente. Genial, Karen. Entonces vamos a ir con tu pregunta, ¿te parece? Ok, perfecto. Listo, Karen. Bueno, el cambio climático plantea una amenaza existencial para muchas especies y ecosistemas, eso lo sabemos bien. Pero, ¿cómo pueden las prácticas de conservación y las políticas gubernamentales garantizar la protección de la biodiversidad a largo plazo, ¿no? Al tiempo que estos respetan los derechos y el bienestar de las comunidades indígenas, que dependen de estos recursos naturales, justamente. Aquí voy a dejar el timer, tiene 5 minutos, recuerda. Ok, perfecto. Bueno, en realidad, de acuerdo a la experiencia propia, en mi caso estoy trabajando con los pueblos Pía y los pueblos Pisi. Estos pueblos muchas veces lo que tenemos es que a través de las políticas gubernamentales lo que se ha tratado es de no visibilizarlos. Eso quiere decir que son pocos los peruanos que conocen la existencia de estos pueblos. Estamos hablando de los pueblos Pisi que están en contacto inicial, así como también los pueblos, bueno, le dicen los pueblos indígenas en aislamiento. Tenemos que tener en cuenta que lo primero que habría que preservar es precisamente el espacio natural en donde ellos se desenvuelven. Y este espacio natural es el espacio, por ejemplo, en la zona fronteriza de Ucayali, que es el Purús. Y en el Purús tenemos, en el Pisi, como pueblos de contacto inicial, a los Cachinahuas, Charanahuas, Mastanahuas, Marijá, Culinas, Yines. Y por invitación están ahí los Ashénicas, así como los grupos que han sido invitados, tanto a Xánicas como a Xénicas. Sin embargo, tenemos que en el propio Ucayali, por ejemplo, en propio Pucallpa, que es la localidad central del departamento de Ucayali, no conocen de la existencia de ellos. Entonces uno se pregunta por qué no los conoce. Y peor, niegan la existencia de los grupos PIA. ¿Qué son los grupos PIA? Pueblos indígenas en aislamiento. Y ahí tenemos a los machcos y a los machcopiros. Imaginarnos que en la zona de Ucayali, que es nuestra selva, los propios ucayalinos desconocen de la existencia de estos grupos, ¿cómo podríamos nosotros decir, como peruanos, que estamos vinculándonos con todos los pueblos originarios o que al menos conocemos que existen? Creo que acá hay un tema muy importante que dentro de la política gubernamental no solamente es dar un curul o un espacio, sino es el hecho de trabajar en todos los niveles, sobre todo los niveles educativos, en el tema del respeto de la pluriculturalidad, el respeto y el conocimiento, porque si no tienes conocimiento de la existencia, ¿cómo los vas a respetar? Primero, conocer todos los pueblos originarios, pueblos indígenas o pueblos amazónicos que existen en nuestro país. Conocerlos, saber mínimamente la base de su cultura, saber mínimamente comunicarnos con ellos, y esto estoy hablando de la necesidad que tienen los profesionales de aprender al menos un idioma básico originario, de un pueblo originario. Porque si no, ¿cómo se comunica? Digamos, yo abogada, llego a Purús y pretendo derechos de Mastanahuas y no sé ni siquiera decirles hola. ¿Cómo voy a hacer esa conexión empática? ¿Cómo voy a decirles a ellos que quiero ayudarlos? Entonces, mínimamente un lenguaje básico que es necesario dominar. Y nos hemos mal acostumbrado, nosotros como mestizos, así como, bueno, muchas veces nos llaman no por diferencia, sino por dónde venimos, nos hemos acostumbrado los profesionales a llegar a un sitio y esperar que sean ustedes, los de los pueblos originarios, que aprendan bien el castellano para comunicarnos. Y yo pregunto, ¿por qué no somos más empáticos y lo hacemos al revés? Ser nosotros, los profesionales, los que pongamos
énfasis y pongamos nuestra atención para aprender, no solamente aprender su idioma, aprender mucho de sus costumbres, situaciones que considero que falta trabajar en nuestro país, porque es terrible cuando pensamos en un gobierno que no solamente no nos hace. Ellos están aprendiendo. Hola, Karen. Karen parece que tiene unos Tanto el que problemas está en con contacto conexión. inicial como el que está en aislamiento peor aún, niega la existencia. Y estas son las situaciones que debemos evitar. Son las situaciones que nosotros, tanto ustedes que son jóvenes y que están dentro de este equipo de trabajo, así como también las personas que ya estamos ejerciendo, podamos hacer entender dentro del espacio que nosotros trabajamos que estas personas se deben respetar. Y para respetarlos debemos hacerle entender, uno, que existen, y dos, mínimamente su base cultural y su forma de desarrollarse y parte de su antropología. Cosas que son muy importantes y que deben de hacerse de una manera obligatoria, sensibilizando a todos los profesionales y a todas las carreras, que no solamente piensen en trabajar, por ejemplo, en la capital, sino que piensen en llevar sus conocimientos a estos lugares tan alejados que nos necesitan. Creo que con ello estaríamos hablando de muchas cosas, incluyendo este tema de las políticas de gobierno, y que somos parte nosotros como agentes civiles los que vamos a presionar a las mejoras de esta política. Gracias, creo que estamos en el tiempo exacto y cualquier duda estamos acá. Genial, Karen. Impactante lo que nos comentas, ¿no? Cómo incluso las personas que están más aledañas a estos pueblos pueden ellos ni siquiera estar tan al tanto, ¿no? Del estado de estos pueblos originarios. Entonces es sorprendente, ¿no? Porque si nosotros estando tan lejos de ahí, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ser conscientes del estado de estos? Ahora, antes de seguir, parece que hay un micrófono abierto. A ver, Elizabeth. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, siguiendo, ¿no? Lo que has dicho es muy valioso, Cari. De verdad que nos da una lección bastante grande, ¿no? Como pocos peruanos conocen la existencia siquiera de estos pueblos, recordando que tenemos 48 lenguas indígenas, de las cuales 44 están en la selva amazónica. Entonces es importante eh, promover justamente esta comunicación intercultural. ¿Cómo vamos a defender aquello que no vemos, aquello que no conocemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. A ver, que es destinada a Katia. Vamos a remover aquí el spotlight. Un momento. Te voy a fijar. Ya. Listo, Katia. Bueno, dado que el cambio climático está afectando de manera desproporcionada a las comunidades indígenas y a su entorno natural, ¿qué estrategias crees que son esenciales para ayudar a estas comunidades a adaptarse a los desafíos ambientales y mantener la biodiversidad en sus territorios, Katia? Bueno, nuevamente volver al inicio, ¿no? O sea, recordar que quizás es necesario ayudarnos a través de las comunicaciones y colocar los números, ¿no? Los pueblos indígenas representan, en la actualidad, no es que representan un 0.0001% de la población mundial, no. Hay que colocarlos en la real dimensión en cada país. Tenemos que ser conscientes que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, podríamos decir que son el ADN de la solución que tenemos para salvar al planeta Tierra, este planeta azul que tanto se habla. Entonces, si visibilizamos los casi 500 millones de personas que pertenecen a los pueblos indígenas y que gracias a sus costumbres, gracias a sus propios conocimientos que han ido adquiriendo durante todo el tiempo, ¿qué superficie del planeta han logrado conservar? ¿Un 0.01%? No. Un 30% podemos hablar, sí, y más. Entonces, si ponemos los números como son, vamos a poder hablar de una producción alimentaria sostenible que finalmente nos esté educando para enfrentarnos a una crisis alimentaria que sabemos que puede suceder, su relación armónica con la naturaleza. Cuando hablamos de la conservación, justamente, no solamente los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que son humanos, ¿no? Son personas que están en un ecosistema, que conviven con flora, con fauna, que existe una legislación que los protege a que estén aislados.
Entonces, explicar cuántos son, dónde están, tienen esos derechos. Entonces, siento yo que a través de la comunicación de estos datos, de estos hechos, en cantidad de población, en millones de personas en el mundo, en la cantidad de superficie terrestre del planeta que gracias a sus conocimientos se protegen, vamos a poder permitirnos hablar más allá de la preservación del ecosistema, de la biodiversidad, de lo importante que es conservarla, de poder hablar de la vida y de la salud en los siguientes años, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos basando en una sabiduría ancestral que no está en nosotros los que vivimos en la ciudad. Entonces, ese respeto, con esa mirada de humildad hacia los pueblos originarios respecto a la tierra, al agua, al aire, a todas sus formas de vida, creo yo que se podría fortalecer si es que utilizamos, como lo decimos en las comunicaciones, estos indicadores que permitan abrir un poco más los ojos a estas noticias. Entonces, esa sería como mi primera estrategia, ¿no? Visibilizarlo desde una manera que tenga un impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hay que ser conscientes que, llámese los que vivimos más en las ciudades, sí estamos sintiendo estos problemas ambientales, que los que estamos en esta reunión entendemos que esto iba a suceder, pero muchos que nos rodean no. Pero estos últimos años los problemas ambientales han ido tomando cada vez mayor titulares y relevancia en la sociedad en general, porque lo repetía, ¿no? Son esas afecciones al planeta que van a ser más frecuentes, más intensas y menos previsibles. Entonces, hay que también ser conscientes que en las comunidades indígenas, al no ser ajenas a esta problemática, la misma que estamos viviendo en las ciudades, pues tenemos que ser conscientes que si ahí está el conocimiento y la sabiduría, con más razón tenemos que sensibilizar, aprender a escuchar, respetar, ¿no? A que realmente estén en el lugar donde deben estar, ser reconocidos y tomados en cuenta por lo importante también que son. Entonces, creo que todas estas situaciones sociales, económicas, político-ambientales, tienen que tener una mirada de una manera que ya urge cambiar esa forma de mirarlo. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que decía en el momento anterior, ¿no? Y lo que también comentaron justamente previamente, es que la situación es hoy, ¿no? Ya no hay tiempo. En mi caso, y lo digo en los segundos que quedan, yo me acerqué a la Amazonía en el año 2006 y mi discurso no ha cambiado. Y me muero de la pena de leer un titular el día de ayer en una revista que respeto mucho, que es Stakeholders, que cerca de 2000 defensores ambientales fueron asesinados en los últimos 10 años. 2000. Entonces, si ese número también se puede colocar en el relato o que tratemos de acercar respecto a la importancia de la conservación y el respeto a los pueblos indígenas, sería positivo. Claro que sí, Katia. Has dicho algo muy valioso. Los números son muy importantes. Hacerlos notar, ¿no? Y no solamente o sea, mostrar solamente una cara de la moneda o una cara de la luna, ¿no? Sino que colocar la real dimensión, como tú dijiste. Quiero hacer como una comparación, ¿no? Relacionándolo un poco con los arrecifes de coral, ¿no? Cómo los arrecifes de coral representan solo 0,5 de la superficie marítima, pero de ese 0,5% depende el 25% de la vida marina y 100 millones de personas que dependen de esos ingresos, ¿no? Que puede ser gracias al turismo o a la pesca. Entonces, esos números son importantes, hacerlos notar, ¿no? Cómo las comunidades indígenas representan tal porcentaje del territorio nacional, pero cómo ellos hacen que la Amazonía en su totalidad se preserve, porque ellos son los que están ahí, ellos son los protectores. Entonces, si vamos a mostrar los números, hay que mostrarlos de una manera adecuada y no solamente de la forma que convenga a cierto grupo selecto, ¿no? De empresas o personas. Entonces, bueno, esa fue una participación muy valiosa por parte de Katia. Vamos a continuar, ¿te parece, Grecia? Sí, Alberto. Ahora seguimos con Elizabeth Luque. Sí, Elizabeth, está ahí para la siguiente pregunta. Creo que sí, ¿verdad? Buenas tardes. Hola.
Buenas tardes. Mi Elizabeth. nombre es Julio. Mi nombre es Julio y en primer lugar ofrecerles una disculpa porque la directora del ONG Atico y Perú se encuentra ausente en este momento porque estamos en algunas actividades, entonces cualquier duda o consulta yo la voy a responder de aquí en adelante. Muchas gracias, Julio. Mucho gusto conocerte así, cara a cara. Mira, Ya. entonces la siguiente pregunta nos la vamos a apoyar en responderla, ¿sí? Bueno, es la siguiente. Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas han demostrado ser muy valiosos para la adaptación al cambio climático. ¿Cómo pueden los gobiernos y las organizaciones colaborar de manera más efectiva con las comunidades indígenas para poder integrar estos conocimientos en las estrategias de conservación y mitigación? En primer lugar, para poder trabajar en conjunto con el gobierno y con las distintas entidades, tenemos que darnos cuenta que estamos dentro del territorio peruano y nos regimos por distintas leyes que más o menos nos conducen a una vida equilibrada y garantiza tal vez seguridad, educación o integridad para todos. O sea, las leyes nos apoyan bastante. Entonces, en primer lugar, debemos hacer conocer a las comunidades indígenas. En este caso, por ejemplo, nosotros como Atico y Perú trabajamos con comunidades nativas Yanesha. ¿Qué hacemos? Tenemos distintos programas, dentro de uno de los cuales al que yo pertenezco se llama educación ambiental. En lo que concierne a la educación ambiental, dotamos a las personas de las herramientas legales. Por ejemplo, trabajamos con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la ley número 29763, y sus 4 reglamentos. ¿Qué relación tendrá esta ley con las tradiciones que tienen las comunidades Yanesha? Se preguntarán ustedes. Las comunidades Yanesha, su principal sustento de vida es el bosque. Ellos adquieren comida, cazan animales, se dedican a la caza, se dedican a la recolección de semillas para hacer distintas artesanías, a la recolección de plantas medicinales. En conclusión, la principal fuente primaria para las comunidades nativas Yanesha, de donde adquieren todos los insumos para la supervivencia, es el bosque. Y gracias a esta ley podemos diseñar algunos calendarios, por ejemplo, calendarios para preservar a los animales. Porque a veces se ha dado que por desconocimiento se ha realizado mucho lo que es la caza de animales para consumo. Pero la estrategia que hemos planteado en este caso es hacer un cronograma de caza. ¿Cómo? Identificamos con ayuda de las mismas comunidades Yanesha en qué meses están gestando algunas especies de animales. Por ejemplo, aquí se consume lo que es el millo, samaño. ¿Qué más, señora Celi? Tajino, venado, sachavaca. Son distintas especies que están dentro del bosque y que se consumen mediante la caza. Ya, pero ¿qué pasa? Las comunidades nativas Yanesha van creciendo, van cazando, pero a veces no están conscientes, muchas veces, de que si es que no dejamos que se propague esa especie, vamos a desaparecer la especie y cada vez disminuye las especies de animales. ¿Qué hacemos frente a esto? Dejamos que naturalmente den crías los animales para que se mantenga la misma cantidad de animales a lo largo del tiempo. Entonces, con esto, basándonos en las leyes y ayudando a proponer una estrategia que se puede aplicar en las comunidades, que ya se está aplicando en 7 comunidades nativas, logramos mantener de forma sostenible y sustentable los animales, que son la fuente de proteínas principalmente para las comunidades llanas. También, otra tradición que había mencionado era la recolección de semillas de plantas nativas. Hay distintas plantas nativas aquí que las comunidades llanas utilizan para hacer collares. Por ejemplo, señora Celi, este collar, ¿qué semillas tiene? Ahí tenemos guairuro, tenemos el poncho. Entonces son de los que sacamos del bosque. Claro, en el bosque se encuentran distintas especies de árboles nativos y distintas plantas que nos proporcionan semillas para hacer las artesanías, los collares y distintos artefactos que crean los comuneros de las comunidades nativas llanas. Por ejemplo, acá también hay otra semilla de color plomo que es el chiyuski, que es muy usado y muy vendido. Aquí sirve como sustento familiar también muchas veces. Se hacen
pulseras, distintos adornos que pueden ellos vender y generar ingresos a su comunidad o a su familia. Entonces esto se hace de manera sustentable. ¿Por qué? Porque simplemente obtienen la semilla de los árboles, mas no cortan los árboles. Es una manera de preservar el árbol, porque el árbol te va a seguir dando semillas año tras año, y tú vas a poder aprovechar la semilla para hacer distintos productos y darle un valor agregado. Entonces, ya tenemos uno que eran los animales, dos que eran las plantas, siempre en el marco legal. Y este guairuro es muy impresionante porque cada semilla de guairuro que tú tengas en tu collar te da un mes de suerte. Es muy bueno para que te dé suerte. Incluso aquí tenemos una banda. Señor Celi, ¿cómo se denomina esa banda? Se llama Singanesha. El Alchayamets, que es una banda muy tradicional. Y se realiza también con distintos materiales que encontramos en los bosques. Ya, entonces, la pregunta iba relacionada a ese tema. ¿Cómo es que las tradiciones de las comunidades indígenas van relacionadas con el cambio climático? ¿Estoy bien? Sí. Sí, muchas gracias, perdón, Julio, por poder compartirnos estas estrategias que han desarrollado ustedes desde la ONG, pero también junto con la legislación peruana, ¿no? ¿Cómo es que ustedes han podido empalmar ello y trabajar con la comunidad, que es lo que más se debe hacer, ¿no? Porque no se pueden desarrollar estrategias sin conocer la comunidad, la realidad misma, sus tradiciones, su cultura, y hacerlos partícipes a ellos también, porque se crean, se desarrollan políticas para las comunidades y con las comunidades. Ellos son unos agentes muy valiosos para poder seguir desarrollando y crear un desarrollo en la comunidad, ¿no? Y muy interesante este tema de la estrategia con los animales, tener un calendario de caza y también la preservación de plantas que van a proporcionar estos productos para que ellos puedan desarrollarlos y poder vender, ¿no? Ahora vamos a ir con las preguntas para Melanie y Celi, nuestras lideresas. Bueno, para ellas es la siguiente pregunta. Bueno, básicamente para que nos comenten prácticas sostenibles que han ido desarrollando o proyectos que han participado y que hayan podido visibilizar este cuidado, ¿no? A la biodiversidad, esta difusión de los derechos de los pueblos indígenas y la acción climática. Bueno, les voy a comentar bastante de mi comunidad nativa Alto Purús. En primer lugar, empezamos a trabajar nosotros con las semillas, como decía acá nuestro hermano. Nosotros empezamos a formalizar, ¿no? Mujeres, a formar una asociación, a trabajar con las semillas, porque mi comunidad es bosque alto y estamos en ceja de selva, pero tenemos bastante biodiversidad de todo lo que son semillas, plantas nativas, y nosotros, nadie ahí está bien intacto, ¿no? Nadie lo tocaba, entonces nosotros vimos una forma de cómo generar ingresos a partir de ahí, utilizando todo lo que tenemos allá. Y también sin dejar de reforestar, porque hay algunas semillas que tú le encuentras muy lejos se camina horas, a veces un día para poder recolectar las semillas y poder trabajar. Entonces, ¿cómo lo obtienes para no perderlos, esas variedades? Entonces, empezamos a reforestar, por ejemplo, en el Pomyom, en el caso de nosotros, nuestra asociación, empezó a reforestar el Chilloshke, el Pomlio, Jabomlio, Choslio y Irukpim, diferentes variedades, ¿no? Entonces nosotros así aseguramos de que vamos a tener siempre esas semillas y vamos a utilizar más adelante. Entonces no se pierde, porque ya son unos 6 a 7 años que venimos trabajando con la artesanía sin dejar nuestra identidad cultural de lado y revalorando nuestras semillas, ¿no?
Eso es uno. Otro, fomentando también la biodiversidad, nuestra cosmovisión, nuestras iconografías, plasmarlo, nuestra artesanía. Nosotros cuando salimos a la ciudad, aquí a Villarrica, compartimos, compartimos nuestra identidad cultural, nuestra cosmovisión, nuestra forma de vivir ahí en el bosque, de qué manera nosotros vemos el mundo, de qué manera nosotros vivimos en comunión con nuestros hermanos, con la naturaleza. Entonces, nos vamos contando a las demás personas, entonces mucha gente se interesa de querer conocernos. Entonces ya van sabiendo que sí, el pueblo Yanesh existe, que todavía permanecemos con nuestra lengua, nuestro idioma. Entonces eso se va haciendo, se va enriqueciendo. Y no dejamos de cuidar, ¿no? Lo que tenemos, lo que nos sustenta. Y de otra manera también, ahora estamos viendo la reforestación de nuestros tintes. Nosotros también trabajamos, teñimos la tela de algodón con tintes naturales. Para el tejido a cintura y también para teñido de telas, que nosotros ahí plasmamos nuestra cosmovisión, nuestras iconografías. Y eso también se está ya trabajando en reforestar nuestros tintes. Como les decía, ¿no? Hay plantas que se encuentran muy lejos. Entonces, para que esté más cerca y más accesible y podamos, todo pueda no perderse, más adelante se pueda utilizar, porque utilizas, y si no siembras, entonces en algún momento se va a acabar o se pierde la especie, ¿no? Entonces, eso no queremos. Más bien al contrario, ¿no? Que podamos preservar, conservar esas especies para las futuras generaciones que quieran, nuestros nietos, nuestros hijos quieran seguir con la actividad artesanal, tengan ya, ¿no? Sigan teniendo el conocimiento y se siga conservando. Eso es lo que nosotros estamos trabajando de hoy en día y vamos a seguir fortaleciendo de acá más adelante. Muchas gracias, chicas. Muy importante lo que nos mencionan, ¿no? Este tema de resguardo de las plantas, la explicación de la cosmovisión, y eso me hace recordar a una artista que quizás la conocen, que es Blastemia Canayo, que es de Shipibo con Ivo. La estudié hace 2 años y como ella plasmaba sobre los guardianes del bosque, que cada planta tiene un propio guardián y que cada vez que lo talaban ese guardián sufría mucho. Y plasmaba toda esta cosmovisión en su pintura, en el arte textil, en las artesanías y demás. El tema de reforestar también, que afecta también a la comunidad y también a los animales, ¿no? Afecta a la biodiversidad, a la población, y es un conjunto, un todo que tiene daños futuros, ¿no? Y me alegra mucho que estén desarrollando esas prácticas, ya teniendo en cuenta qué plantas, qué árboles en sí les genera estos insumos para que ustedes puedan desarrollar y realizar esos productos que ustedes lo venden también, ¿no? Y de cierta forma ya tener en cuenta que esto nos corta, eso nos va a ayudar para tal cosa y tener esa economía circular. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con Zahira Rojas para la última pregunta de esta segunda ronda. ¿Te encuentras ahí, cierto, Zahira? Sí, acá estoy presente. Ah, ya. Listo. Bien. La última pregunta para ti es, como activista, ¿cómo ves el papel de la tecnología y las redes sociales en la promoción de la conciencia pública sobre la conservación de la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas? ¿Tendrás algunos ejemplos específicos de cómo estas herramientas han tenido un impacto positivo en tu trabajo y en la difusión de tu mensaje? Perfecto. Bueno, empezamos con el tema de las redes sociales. En la anterior parte de la primera tanda de preguntas la traté, pero creo que puedo profundizar un poco más en esta segunda. Han sido un motor de cambio, un catalizador social muy importante. Como dije anteriormente, han ayudado a globalizar un mensaje, pasarlo desde un ámbito local que
hace 50 años sería imposible, en donde, por ejemplo, siempre pongo el papel de un activista que hace 25 años habló en la primera COP, que fue Sever Kuli Suzuki, la cual a sus 12 años dio un discurso contundente a los mandatarios, a la ciudadanía en general acerca de la problemática del cambio climático, y que 25 años sigue siendo vigente ese discurso. Pero ¿cuál fue la problemática a la que se enfrentó Sever Suzuki? Que no tenía una esfera o un medio para poder promulgar su mensaje, para poder propagarlo y que no llegue solo a esa esfera de ese 1% o un ámbito muy micro o un target que no está como tan centralizado o que pueda expandir el mensaje, sino que pues no contó con esa herramienta en las redes sociales para expandir el mensaje. Pero fue Greta Thunberg la que llegó en 2018 y que pues esa facilidad de las redes sociales, de conectarnos uno con otro, yo estando en Ecuador y otra persona en Alemania, podamos promulgar un mismo mensaje, fue ese catalizador que difundió a nivel global toda esta problemática, que la hizo parte de las agendas políticas a nivel nacional e internacional. Entonces, las redes sociales son esa herramienta, ese instrumento que como activistas tratamos de utilizar y que es un mecanismo de diálogo, de promulgación, de esparcimiento de experiencias, de conocimiento, de las problemáticas que vivimos en la actualidad para que cada vez más jóvenes y la sociedad civil se empape de estas temáticas que son tan importantes. Muchas veces tratamos de dejar un poco ese tema en manos de los mandatarios, de esas personas en el poder, pero que también como sociedad civil tenemos un papel muy importante, porque de alguna u otra manera hacemos parte de una civilización que desde tiempos preindustriales ha contaminado el medio ambiente, lo ha degradado y que pues ha conllevado todas estas problemáticas que vimos en la actualidad. Entonces, esta participación social activa internacional por medio de una red, por medio de un espacio digital, pues ha sido muy importante y ha ayudado a que distintos mensajes pasen de un ámbito local a internacional. Ejemplos claros, el Yasuní, el acuerdo del Yasuní, en donde distintos funcionarios, figuras públicas como Leonardo DiCaprio, lograron difundir ese mensaje, ponerlo en el foco internacional y lograr que este acuerdo pues haya llegado pues a la aprobación social, que pues era lo que se necesitaba para poder resguardar esta reserva tan importante a nivel mundial y que pues no se destruyeran los bosques y esta reserva nativa tan importante. También las tecnologías creo que son un arma importante, pero no puede ser un pilar. Muchas veces dejamos en manos de la tecnología como nuestra salvaguarda. Creo que esas películas de los 90 nos empaparon mucho de esa visión de que las tecnologías nos van a salvar de toda esa destrucción, de todas esas problemáticas que tenemos como sociedad, que sin duda alguna, creo que las políticas públicas deben ir acompañados de nuevas tecnologías, nuevos mecanismos para, de alguna u otra manera, esa industria modernizarla y que cada vez sea más sostenible. Pero no podemos dejarla todo en manos de ella. No podemos, de alguna u otra manera, desvincularnos de esa problemática tan importante que hemos generado y decir, bueno, ya no tengo nada que ver, que haga la tecnología su parte. No creo que sea así. Creo que hay que promulgar una conciencia social. Hay que promulgar que la política pública, que la ciudadanía, que espacios sociales sean cada vez más abiertos para que sea algo interseccional, ¿no? No solo de mi mandatario, desde las comunidades originarias, sino que cada parte de la sociedad civil haga parte de este algo. Y pues esto es sumamente importante, porque pues ayuda a que todos estos ámbitos, la tecnología, el activismo, las empresas puedan hacer un cambio sistemático, porque verdaderamente un cambio sistemático no solo viene desde una esfera de la ciudadanía o del poder, sino viene desde que todas las partes nos unamos, hagamos una coalición masiva para lograr un propósito en común. Entonces creo que desde ahí parten las estrategias, en no dejarlo a ningún bando todo el poder o todas las armas para poder combatir esta lucha climática, sino que haga una coalición masiva, un diálogo entre distintas esferas para lograr esos cambios que necesitamos como sociedad. Muchas gracias, Aira. Muy importante lo que nos mencionas, este tema de involucrar las nuevas tecnologías, de difusión en las redes sociales
con las problemáticas que vemos constantemente, y dentro de esas problemáticas, la problemática socioambiental, ¿no? Que es muy importante. Como tú dices, ahora uno abre el internet, se fija en Instagram, en cualquier red social, y te puedes informar de todas las cosas que están sucediendo, no solo aquí, sino en distintas partes del mundo, algo que antes no sucedía. Ahora ya sabemos que se está incendiando, hay bosques incendiados. Bueno, hace poco fue en Uruguay, que el canal de Panamá se está quedando sin agua dulce porque ya no llueve. Ahora se viene el fenómeno del niño, y es como que la información se difunde mucho más rápido, y a la misma vez que se difunde mucho más rápido, tendría que generar esta conciencia, ¿no? En cada persona, y verse como ciudadanos participativos y activos, ¿no? Ser unos, y saber y poder interiorizar que somos agentes transformadores, y no solo dejarle el grueso, que si bien es cierto, el Estado tiene su papel muy importante en este tema, pero nosotros también podemos transformar el pequeño espacio en el que nos encontremos desde dónde y cómo podamos, ¿no? Desde el tema de poder juntar o organizar nuestros residuos desde casa, crear composta, o poder compartir información a nuestros familiares, tener estas charlas con nuestras familias que muchas veces, a veces por la premura del tiempo, no están enfocados en ellos, sino poder decirle, oye, esto está sucediendo, esto podemos hacer, esto es lo que va a pasar más adelante, eso es lo que nos va a pasar a nosotros, nos está pasando, y lo que va a pasar a los que vienen, ¿no? Y depende de nosotros. Algo que dijiste en la ronda anterior es que no somos, bueno, los niños no son o personas del futuro o algo así, somos el ahora. Ellos son agentes que pueden actuar desde ahora, desde ya. Qué mejor que educar a los niños desde ahora, nosotros desde ahora, los adultos desde ahora, porque no existe un mañana. Existe un mañana, y todo esto está yendo para... Y es hora de actuar. Te doy el pase, Álvaro. Ah, no, no, perdóname, voy yo. Bueno, como para dar síntesis a esta ronda, algo muy importante que también nos dijo Karen Oregú es que debemos visibilizar a estos pueblos indígenas que se encuentran en aislamiento, ¿no? Dos frases muy potentes que nos comentó es que ellos existen y que se deben conocer, porque si no los conocemos, para los demás no existen, y si no existen, no se generan políticas y para preservar, para cuidar, para hacer valer sus derechos, que ellos también son parte de este territorio, de esta nación, y merecen un trato igualitario, ¿no? Conocer, tener estas personas, las personas que trabajan en el Estado, en el gobierno, situados en diversas localidades, que al menos conozcan a dónde están yendo, conozcan el territorio, que conozcan al menos la lengua indígena para comunicarse, o si no, cómo es que van a compartir esos diálogos con ellos, ¿no? Algo también importante que nos mencionaba Katia Duarte es que no los veamos como números pequeños, ¿no? Cada número representa una población importante, y que se tienen que sistematizar estas experiencias, porque hay una plataforma donde se puede ver todos los pueblos originarios en el mundo, y cómo esos numeritos van bajando, y lo triste que es que está desapareciendo, cada lengua va desapareciendo, y ahorita quizás ha podido desaparecer una comunidad en alguna parte del mundo, ¿no? Y se están perdiendo esas experiencias, las costumbres, tradiciones que se desarrollaban en esas localidades, ¿no? Y también la comparación, el símil que nos hizo Álvaro con respecto a los corales y a esto, es muy interesante poder verlo de esa manera también. Y Julio, que nos acompañó mencionándonos y contándonos las diversas estrategias que desarrolla junto con las políticas, las leyes que nos provee el Estado, y empalmando a las realidades de la comunidad local, ¿no? Que ellos tienen sus propias tradiciones, culturas, actividades, pero que se van alineando, ¿no? Para poder coadyuvar y apoyarse mutuamente para poder preservar su biodiversidad. ¿No? Nos mencionó estos calendarios que tienen con respecto a los animales y la preservación de plantas, y también nos comentó Melanie Celi al respecto de las actividades y acciones que realizan para poder preservar la naturaleza, su medio de vida, su hábitat, no reforestando, poder traer plantas que ya antes se les estaba haciendo escasas, como es la que pintan las telas y demás. Y Zahira, ahora último, que nos menciona con respecto a esta discusión, que es muy importante, y la concientización, y vernos a nosotros, personas, como agentes transformadores de cambio, y que desde nuestras posibilidades, por más que sean algo pequeño, realmente estamos transformando el mundo para un mundo mejor. Te doy el pase, Álvaro. Claro que sí, muchas gracias, Grecia.
Bueno, la tercera ronda va a ser algo más breve, va a durar 5 minutos. Aquí cualquiera puede participar, más bien voy a fijarlos a todos, ¿no? A todos los ponentes de hoy, ¿no? Es una pregunta general. A ver. Parece que solo puedo... Ahí está, ahora sí. Bueno, parece que, Karen, quizás puedas prender quizás tu cámara para poder ponerte en pin. Perfecto. Listo, ya estamos aquí. Entonces, la siguiente pregunta es esta, ¿no? En un mundo cada vez más globalizado y cambiante, y esta pregunta es algo más a nivel local, ¿no? ¿Cómo pueden los esfuerzos locales, quizás la capital o las provincias de ciudad, ¿no? Promover esta conservación de la biodiversidad, ¿no? Y también apoyar a las comunidades indígenas para que de esta manera y de una manera significativa se logre una resolución de los desafíos globales relacionados con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Entonces, en el caso, eh, quizás Katia, Sahira y Karen nos pueden comentar cómo nosotros podemos ayudar y quizás las lideresas nos digan cómo quisieran que nosotros ayudemos, ¿no? A toda esta causa. Entonces, bueno, aquí el que desee puede participar. Voy a poner el time. En total todos tenemos 5 minutos para poder intervenir. Listo. Gracias, gracias. Yo creo que es una importante pregunta, ¿no? Porque tal vez no todos tenemos la oportunidad de convivir con estos pueblos originarios, sobre todo cuando están en zonas muy alejadas. Sin embargo, creo que el replicar, por ejemplo, replicar el conocimiento de ellos es muy importante. Replicar el uso de medicina natural, que prácticamente por siglos ha sido la medicina base, por ejemplo. Replicar y no permitir que sus tradiciones orales se pierdan. Me gustó mucho el comentario que hizo uno de los ponentes en la mesa redonda cuando hablaba de esto de que cada planta tiene un espíritu, sí, y esto es verdad, y que cada planta tiene una madre, y que hay plantas o árboles que ayudan al crecimiento de otras plantas y al desarrollo de un ecosistema saludable. Entonces, el hecho, por ejemplo, acá en Ucayali ha sido muy terrible el tema de los madereros que de manera indiscriminada han realizado talas masivas y es parte de uno de los problemas gravísimos que tenemos con estos temas de cambio climático. Considero que el hecho de hacerle entender a este mundo globalizado y entre comillas tan civilizado que los árboles tienen madre no es retroceder en el conocimiento, es por el contrario aprender que el conocimiento de ellos es sabiduría. Entonces, ¿qué nos queda? Es aprender a escucharlos. Aprender a escucharlos porque precisamente ellos, por ejemplo, acá hablan de la madre de la lupuna colorada, que es uno de los árboles más grandes de la selva, más altos de la selva. Y con nosotros hablamos de la lupuna colorada, de cómo ésta, a través de sus raíces, logra mantener todo un ecosistema en un radio de más de 3 kilómetros. Entonces, imaginemos lo que sucede si derrumbamos una lupuna colorada, hacerles entender que este árbol es un árbol madre, y no solamente por el hecho de que al tener el árbol madre tiene muchas leyendas detrás, sino por el hecho que estas leyendas se han creado por los pueblos originarios para que las personas la respeten, la cuiden y hagan que estos ecosistemas funcionen. Claro. Finalmente, creo que nosotros lo que podemos hacer es replicar este conocimiento y globalizarlo, porque de hecho no Ujú. vamos a decir que desaparezca el Internet, es imposible, hay que usarlo, replicarlo a través de las redes, a través de los WhatsApps, a través de los grupales, de diferentes mecanismos, charlas como estas, y lograr que las personas comprendan que es tiempo de escucharlos, es tiempo de Genial, aprender de Karen. ellos. ¿Ok? Ujú. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Listo, perfecto. Muy bien, Karen, una participación muy valiosa. Por supuesto que sí, ese dato del árbol, por ejemplo, que protege la vida en un rango de 5 kilómetros, muy, muy, muy valioso. Ok, entonces para calzar con los 5 minutos, ¿le parece si cada uno interviene un minuto? Entonces, seguiría Elizabeth con las lideresas. Bueno, otra vez sobre la pregunta, yo creo que también sería bueno que los gobiernos locales den a conocer sus leyes a los pueblos originarios. Lo que nosotros muchos desconocemos en las comunidades, nuestras leyes. Hay leyes puestas, pero no están muertas. Entonces, nosotros tener voz también para poder reclamar nuestros derechos y que también seamos valorados y así
también proteger nuestra comunidad, nuestro territorio comunal. Y muchas veces están invadidos los pueblos originarios, sus territorios. Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestros bosques? ¿Cómo podemos sentirnos valorados cuando estamos invadidos en nuestros propios territorios? Entonces, es un problema para nosotros como pueblos originarios. Entonces, yo creo que los gobiernos locales o también gobiernos de las entes más altas den, tengan conciencia para poder apoyar y fortalecer a las comunidades nativas, las que están lejos. Hay comunidades donde que nosotros trabajamos con 7 comunidades, es caminar horas, donde que el gobierno no llega, donde que el gobierno no sabe nada de ese lugar que los pueblos existen. Entonces, pero sí están invadidas, están tituladas esos territorios. Entonces sería bueno también buscar estrategias, buscar maneras como poder enseñar a nuestros hermanos originarios para que ellos puedan también defender su derecho. Entonces yo creo que es momento de Por supuesto. unirnos, unificarnos, mantenernos ahí y poner nuestros esfuerzos para poder ayudar y poder fortalecer y cambiar este mundo, porque el cambio climático es un problema. Entonces, Claro. estamos viendo en todo sitio. Entonces, para nosotros es bueno conservar, cuidar, porque siempre hemos sido, nuestra identidad cultural hace que nosotros cuidemos el bosque, porque vivimos de allí y vivimos con ellos. La naturaleza es para nosotros, es nuestro hermano, vivimos con la naturaleza. Y si estamos invadidas, es un problema. Claro, muchas gracias. De verdad que es todo un placer poder escuchar eso, ¿no? Porque de verdad que es un mensaje muy potente, sobre todo viniendo de aquellas personas que están ahí, ¿no? Que son ustedes y se valora muchísimo y se admira, ¿no? Entonces es muy poderoso el mensaje que nos mandan y por supuesto que es importante que incluso o sea, no solamente los pueblos originarios desconocen las leyes, sino que gran parte de la población lo desconoce, ¿no? Pero ustedes sobre todo es muy importante que conozcan cuáles son los derechos, ¿no? ¿Qué territorios son los que se tienen que proteger sí o sí y donde el Estado y las empresas no tienen por qué meterse, ¿no? Entonces, por supuesto que sí. Muchas gracias por la participación. Bueno, seguiría Zahira Rojas. Creo que definiría cómo podemos impactar desde lo local en una palabra, sería la educación. Creo que la educación es la herramienta más valiosa, es esa herramienta intangible, algo que no nos pueden quitar como seres humanos y que creo que es un pilar para poder empezar con esa conciencia social y poder lograr cambios más sistemáticos y pues que tengan un impacto no solo en lo local, sino en lo nacional e internacional. Creo que es muy importante, es indiscutible, y creo que el trabajo de ONGs como Green Dreams es algo valioso. ¿Por qué? Porque lo que hace es poder educar, darles herramientas a los jóvenes, empoderarlos hacia un camino, hacia una ruta de divulgación, de concientización, y que no solo puedan impactar en una esfera local o juvenil, sino en una esfera interseccional en donde más individuos, en donde más personas puedan participar y ser actores claves en esta lucha. Entonces creo que es ese papel, es ese rol que como ciudadanos tenemos, el poder educar a nuestras generaciones, a nuestros futuros líderes y el poder impactar desde esa manera. Muchísimas gracias. Gracias, Zahira. Excelente, claro que sí. Gracias a las organizaciones es que estamos pues teniendo todo este evento hermoso y esta semana climática donde vamos a tener una serie de eventos. Entonces es increíble poder tener personas de distintas organizaciones, distintas comunidades y distintos países también, en el caso tuyo, Zahira. Entonces agradecemos mucho eso. Bueno, Katia, ¿deseas también intervenir? Genial. Brevemente recojo un poquito lo que han comentado hace unos segundos y me quedo con palabras similares. A mí me parece importantísimo el tema de la educación y identificar también oportunidades, ¿no? No dejemos que las oportunidades lleguen y no estemos preparados, como por ejemplo la COP28, la Conferencia de las Partes a fin de año. Es una oportunidad para facilitar esta información, para volver a colocar
y tratar de acercar, por ejemplo, titulares como que la Amazonía realmente se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para nuestros defensores del medio ambiente. Entonces, de esa manera, visibilizando esta situación, también podemos replicar justamente todas estas maravillas que encontramos en la Amazonía como solución. Entonces yo creo que Green Dreams lo que está haciendo en este momento es justamente lo que todos tenemos que trabajar, es conectar estos puntos, identificar las oportunidades para que podamos facilitar estos conocimientos y que simplemente se vayan amplificando y lleguen a más personas. Claro que sí, Katia. Muchas gracias, de verdad, por tu participación, ¿no? La verdad que todos han dicho cosas muy valiosas, desde ejemplos de números y cómo debemos justamente graficar esto de una forma adecuada, hasta también el mensaje ancestral que nos están compartiendo las lideresas, y también la perspectiva legal que nos puede dar Karen, y también la perspectiva joven de Zahira, que nos brinda respecto a cómo nosotros desde temprana edad podemos empezar a hacer cambios, empezar a promover todo esto que es importante, ¿no? Bueno, yo quería dar un mensaje, ¿no? Que es respecto a cómo es posible, ¿no? Que desde el tiempo que ha transcurrido un bautizo hasta un velorio, es decir, en solamente una generación, hemos logrado aumentar la temperatura a nivel mundial, contaminar de tal forma y también emitir todos estos gases de efecto invernadero. Entonces, por consecuente, si todo esto pasó en una sola generación, en un solo ciclo de vida, por ende, está en manos de una sola generación también poner esto para que nosotros lo podamos solucionar. Y con generación no solamente me refiero a la mía, sino a la generación que estamos compartiendo aquí. Entonces tenemos esa misión, ese deber, ¿no? Aparte del deseo que supongo que todos aquí compartimos, que es mejorar la situación climática y la situación ambiental, ¿no? El deber de poder justamente contribuir a esta problemática. Y bueno, no sé si también Maritza y Bárbara quieren mencionar algo antes de culminar el evento. Yo solamente quiero decir muchísimas gracias porque todas están aquí. Un gran gusto. Sean bienvenidos en la casa de Green Dreams, que tal vez será chiquito, pero estamos creciendo con fuerza. Y como dijeron Zaira, Álvaro, somos jóvenes, pero jóvenes con mucho potencial y acción climática. Esperemos vernos muy pronto. Tal vez Zaira y yo vamos a estar en la COP28, así que esperemos desde ahí dar nuestra voz y levantar esa voz por nuestros líderes indígenas, porque yo creo que ellos son los representantes y los guardianes de esta tierra, y de ellos hay que aprender mucho. Así que muchísimas gracias por este día, y bienvenida siempre. Gracias a ustedes por la oportunidad. Sí, también, bueno, soy Maritza Torres, también integrante de Green Dream, y también quiero dar las gracias a todas las personas que han participado hoy día, y bueno, tomar mucha conciencia para que este universo sea un poco más amplio, más limpio, más puro, ¿no? Y poner todo en nuestra parte, nosotros como seres de luz. Y agradecemos por todas sus participaciones, por todas sus buenas obras, ¿no? Y mañana estamos nuevamente por acá. Un gusto y un placer a todos. Claro que sí, muchas gracias. Recuerden que eso está empezando, es la semana climática. Vamos a tener distintas actividades, desde personas con experiencias conectando con la naturaleza, hasta también hablando sobre turismo sostenible. Entonces se vienen bastantes cosas bonitas y muchas gracias, ¿verdad?, por estar aquí y los esperamos en el resto de la semana. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias Sí, a muchas Hasta ustedes. luego. gracias. Cuídense. Muchas Gracias. gracias. Buen día. Gracias. Chao. Mañana seguimos el día 2 de la semana climática. Se pueden ir uniendo y siguiendo las redes para ver todo el cronograma. Sí, Gracias. Perfecto, Hasta luego. gracias. gracias, Gracias. Elizabeth. Muchísimas gracias. Gracias.